Buenas tardes, mi nombre es Cheri Hernández. Hoy les vamos a hablar sobre el procedimiento de inclusión para estudiantes nuevos con necesidades educativas especiales y entendiendo que estamos en un momento en que la universidad está pasando por importantes cambios, transformándonos en universidad de clase mundial. Y cuando decimos inclusión, queremos tener un proceso de comprensión frente a un alumno que proviene de una enseñanza básica y media en el que se ha hecho diferencia por presentar diagnósticos o síntomas que los hacen diferentes frente a los demás. Y no queremos decir enfermos, porque muchas veces se habla de enfermedad. Son personas simplemente que a veces tienen comportamientos diferentes o que presentan síntomas. Vamos a hablar a propósito de ello. E inclusión es un todo, es comprender la situación por la que están pasando, aceptarlos, trabajar en conjunto como equipo por ellos y lograr resultados de éxito en la inserción laboral. Nuestro equipo está conformado por un grupo amplio de personas que trabajan en tutoría, asesoras pedagógicas, tutoras, asistentes de apoyo académico. No todas pudieron estar aquí, pero hacemos un reconocimiento a la labor desempeñada, al apoyo también que nos facilitaron los directores de carreras, coordinadores de especialidad y todo un equipo que luego vamos a hablar de ello, cómo se incorporaron, se integraron a este gran trabajo. Nuestro trabajo se fundamentó en dos pilares que creemos súper importantes del Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad Tecnológica de Chile. El primero, que es maximizar la satisfacción del alumno, fortaleciendo su experiencia, potenciando su desarrollo y facilitando su inserción en el mundo laboral. Y esto lo hemos escuchado tantas veces, pero qué difícil es a veces llevar esto a la sala de clases, desarrollar un trabajo como docente, con alumnos, con estudiantes que tienen características diferentes. Por ejemplo, un alumno que tiene síndrome Asperger, que la concentración no siempre está en su mejor momento, a veces son muy hábiles, captan con mucho detalle, pero a la vez son tan científicos para poder entender todo. Hay que dar tanta explicación a veces, o hay que ser tan precisos, tan concretos, que la verdad a veces la labor del docente se ve dificultada. Un trastorno de esquizofrenia o personas que presentan algún síntoma de psicosis, es conflictivo porque ellos necesitan mucha estructura y los profesores no siempre están preparados para asumir este tipo de dificultades. O cuando hay un Silver Russell, que por ejemplo nosotros en gastronomía teníamos un alumno que con dificultades les deja de crecer una extremidad, un brazo en este caso, cuando hay que hacer cortes, yo creo que sufre el profesor y sufren los compañeros al asumir esto. Pero inclusión es todo ello, es comprender la situación del estudiante y creer que sí son capaces, que sí tienen un nivel de inteligencia que puede asegurar el éxito en su proceso de formación e inserción laboral. El pilar 2, que es mantener permanentemente una oferta académica de calidad distintiva y flexible, con una docencia de excelencia para un mejor aprendizaje de los alumnos. Y cuando hablamos de calidad, la calidad como universidad también nos exige que nosotros nos hagamos cargo de la inclusión. Lamentablemente, a nivel nacional e internacional, no todas las universidades han logrado realizar un trabajo homogéneo en relación al abordaje de este tipo de alumnos. No siempre se le dedica mucha atención o tiempo para la investigación. No siempre se comparten también las buenas prácticas, y hablo a nivel de otras sedes o con otras instituciones de educación superior. Y este es un tema que no se puede mantener más a distancia. Estamos llamados, es un reto para nosotros abordarlo. A partir entonces de los desafíos que se nos presentan en cada sede y la diversidad sociocultural que nosotros presentábamos en nuestra región, la región de Aysén, pudimos detectar al inicio del semestre del año 2016, en otoño de 2016, que habían estudiantes que presentaban necesidades educativas especiales permanentes o transitorias. Y dijimos, bueno, ¿cómo lo afrontamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le enseñamos al grupo de docentes que no siempre son pedagogos
cómo abordar a estos estudiantes, cómo asegurar que van a culminar su semestre y sobre todo culminar la carrera que ellos se plantearon estudiar. Y por esta razón, y entendiendo que INACAP es una institución de puertas abiertas, nosotros dijimos vamos a generar un procedimiento de inclusión donde nosotros como sede nos hagamos cargo y después pensamos dar a conocer esto a nivel de otras sedes y también recibir testimonios, apoyo, y eso es lo que queremos hoy en día, que ojalá esta reflexión que nosotros tuvimos como equipo que nos llevó a conseguir este procedimiento lo podamos socializar y recibir apoyo de parte de las otras sedes. Fundamentamos en el marco de la educación especial el concepto de necesidades educativas especiales que se acuña desde el informe Warnock, donde se estipula el manejo de alternativas educativas especiales según la dificultad del aprendizaje que predice la necesidad diferenciada, y en este sentido nos hacemos cargo de esos estudiantes que llegan con un comportamiento diferente, con una conducta que a veces deja perplejos a los docentes o a sus propios compañeros, pero que, como una frase de un anónimo dice, la leí y me gustó, dice: otras personas hicieron un círculo para excluirme, para dejarme fuera. Yo hice uno más grande para incluirlos a todos. De eso se trata la inclusión, de que nosotros trabajemos como equipos todos, de que seamos conscientes que hay una persona frente a nosotros que está pidiendo apoyo, que está pidiendo que le comprendamos, que lo apoyemos, que trabajemos con él en la sala de clases, que disminuyamos su nivel de angustia. Estos chiquillos llegan con un nivel de angustia inmenso y esa angustia es traspasada a veces a los docentes que no saben cómo abordar. Los compañeros también, sus pares, tenemos que enseñarles a trabajar en grupos. Este protocolo está pensado para los estudiantes con necesidades educativas especiales que se encuentran en INACAP Coyhaique bajo el argumento de inclusión en los procesos de aprendizaje. Y hoy en día que trabajamos el aprendizaje activo, vinculante y colaborativo, qué importante es entender que este grupo de personas también se integran muy fácilmente si anticipamos las estrategias con las que los vamos a abordar, las estrategias educativas. Y surge nuestro objetivo general para organizarnos sobre cómo vamos a trabajar y dijimos orientar y apoyar a los docentes respecto a estrategias que se adecúen a los alumnos que presentan algún diagnóstico de necesidades educativas con el propósito de mejorar el ambiente, hacerlo amigable, favorable, para que la enseñanza-aprendizaje pudiera asegurar su proceso de formación y luego su inserción laboral. Y aquí tuvimos que enseñarle a los docentes y a los colaboradores, a los pares, diversas estrategias. Para ello, nosotros nos planteamos 3 objetivos y los 2 primeros se basaron en nuestros docentes. Uno era orientar a nuestros docentes respecto al diagnóstico que presentaban los alumnos, cómo se comporta un alumno Asperger, cómo se comporta un alumno con esquizofrenia, con síndrome Russell, con hipoacusia. Señalar el tipo de comportamiento y cómo afrontar situaciones críticas en salas de clases, cómo abordarlas. Para ello se hicieron varias reuniones en las que se orientó al grupo de docentes en presencia de los directores de carreras, coordinadores de especialidad, tutoras. Se tomó nota sobre el comportamiento que los alumnos estaban teniendo en la sala de clases, las situaciones que a ellos más los conflictuaban, que más les generaba ansiedad, los momentos en que se tenían que hacer evaluaciones, cómo recibían la noticia de la fecha y el tipo de evaluación que se iba a hacer, la ponderación que iba a tener. Todos estos detalles para estos alumnos son sumamente importantes. Nosotros como equipos teníamos el deber de ser muy estructurados, de organizarnos muy bien, de preparar al docente y preparar al alumno para que ese nivel de angustia disminuyera. En el objetivo 2 era apoyar a los docentes en relación a planificación, integración a trabajos grupales, elaboración de las evaluaciones para estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Y en este sentido
teníamos que decirle al profesor que a pesar de que había un programa de asignatura que cumplir al 100%, como siempre decimos que tenemos que cumplirlo porque es así, sí hay espacios donde nosotros podemos ser flexibles. Por ejemplo, con un síndrome de Asperger, ellos necesitan saber muy anticipadamente que la fecha de prueba es en un mes, por ejemplo. ¿En qué horario se va a hacer la prueba? Si la prueba no se va a hacer en la sala de clase y se va a hacer en un laboratorio, se tiene que detallar eso. Si el docente no está porque tuvo una emergencia y tuvo que viajar, se tiene que aclarar con un mes de anticipación, que no es el docente que le hace la clase quien le va a tomar la prueba. En qué se va a basar, cuáles van a ser los focos de la asignatura, de lo que se va a medir, todo se tiene que aclarar muy bien. También teníamos que hacer ver al docente que no estaba mal, que aunque evaluara a los alumnos de manera escrita, de pronto, por ejemplo, en la asignatura de inglés, a los Asperger había que evaluarlos oral, con examen oral, o a veces prolongar el tiempo de las evaluaciones. Cosas como esas teníamos que hablarlas. Y un tercer objetivo fue implementar estrategias adecuadas a todos los estudiantes que presentaran necesidades educativas especiales para favorecer un ambiente académico idóneo. Teníamos que preparar a los pares, teníamos que hablarles a sus compañeros acerca de que en el curso había un síndrome Asperger, había un Silber-Russell, había alguien con hipoacusia. De este modo, los pares entendieron que podían ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos, comenzaron a colaborar reportando información tanto al docente como al director de carrera, asesora pedagógica, sobre en qué momento se angustiaban más, qué cosas los calmaban, qué asignatura se les hacía más compleja. También reportaban cómo ellos estaban apoyando, o en los momentos de crisis, creo que lo mencionas tú más adelante, hay un protocolo que tuvimos que crear, qué hacer en un momento de crisis, por ejemplo, de un esquizofrénico, cómo uno usualmente dice en sede llamamos a la ambulancia, pero aquí hay que llamar primero a los familiares porque ellos saben qué medicación toman. No lo puedes llevar tú solo en un vehículo, tiene que ir acompañado con alguien porque si hay un delirio de que alguien le quiere hacer daño, podría lanzarse del auto. Entonces son muchas cosas que tuvimos que tomar en cuenta. Y de ese modo también obtener información por parte de la familia para saber cómo se estaban comportando en casa, qué tan frágiles estaban frente a las exigencias que la institución les está imponiendo con el sistema de evaluación, con las actividades de investigación, con todo lo que se tenía que hacer en la institución. La información que nos reportaban los familiares era a veces muy tardía, lamentablemente, porque uno a veces en la institución se da cuenta de que están atravesando por una crisis, hay un diagnóstico de por medio, hay medicación que debieran tomar y los familiares a veces no reportan a tiempo o no llevan a tiempo al estudiante, al médico. Hay varias cosas con las que nos encontramos y que se pueden mejorar. ¿Qué criterios utilizamos? Al inicio del semestre otoño 2016 se aplicó una encuesta semiestructurada a todos los alumnos nuevos durante el proceso de admisión y previo a la evaluación diagnóstica. Y en esta encuesta semiestructurada se obtenían datos sobre los alumnos acerca de qué síntomas estaban presentando o si ellos sabían que cumplían con algún diagnóstico, cuál era, si había medicación, algún tipo de tratamiento, cuál era, que entregaran información al respecto. Esto luego pasaba a un segundo paso, que era obtener el diagnóstico. Llamábamos a los familiares, a quien figure como fiador, para saber en definitiva cuál era el diagnóstico. Y se solicitaba una reunión con docentes y directores de carrera para verificar si conocían el diagnóstico del alumno, entregarles información sobre cómo se comportan, cómo podían ellos apoyar y retroalimentar sobre el comportamiento del alumno en sala de clase. Tuvimos la experiencia desde el año pasado de contar con 5 alumnos que tenían diagnóstico, pero aquí hay que hacer una observación. Hay muchos alumnos, y ustedes lo saben, en las distintas sedes, que a veces cursan depresiones orgánicas, nacen con una depresión, algunos las desarrollan, hay fobias, hay crisis de pánico,
hay muchos diagnósticos que no quedan formalmente establecidos, pero estos sí, estos estaban. Tuvimos entonces un alumno con esquizofrenia que estudiaba analista programador, 2 con síndrome de Asperger, uno estudiando analista programador y el otro ingeniería en administración de empresas, que por cierto resultó con tan buen rendimiento que él fue mentor en nuestro procedimiento, en nuestro programa de mentoring que va a ser presentado ahora en auditorium. Terminamos aquí, nos vamos al auditorium para que vean que la inclusión es posible y con mucho éxito. Y también un caso, un alumno con hipoacusia severa bilateral, que al principio muchos lo miraban con incredulidad, porque como si apenas podía hablar y apenas podía escribir, cómo se podía desempeñar. Y la verdad ha tenido un excelente rendimiento y de ello les va a hablar Andrea. ¿Estamos? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, tal como comentaba Cheri, debido a estas dificultades que presentamos también con algunos de nuestros estudiantes, es que realizamos un plan de acción, como está planteado acá en la PPT, donde la primera reunión, en este caso, era con la coordinación del equipo del Sistema de Apoyo a la Progresión, que estaba liderado principalmente por la asesora pedagógica, con la asistente de apoyo académico y todas nuestras tutoras. Cada tutora tenía asignado distintos programas de estudio y en el caso de alguna tutora que presentaba alguna dificultad, un estudiante en ese programa de estudio, era ella la que se hacía cargo y gestionaba y hacía el seguimiento y monitoreo completo de las estrategias que íbamos a implementar. Principalmente eran una vez a la semana, las evaluaciones psicopedagógicas que también eran solicitadas a los familiares y al propio estudiante. Y tuvimos algunos de los 5 casos principalmente, 3 que nos llegaron los diagnósticos y en los otros 2, lamentablemente por la tardanza de los familiares también no nos pudimos hacer cargo como debiera haber sucedido. Las atenciones individualizadas desde tutoría, como lo explicaba al inicio también, eran lideradas por nuestras tutoras 2 a 3 veces a la semana, donde ellas se reunían con este estudiante, conversaban, presentaban algunas inquietudes, entregaban sugerencias, recomendaciones. Y también existían también las reuniones de trabajo, que eran los trabajos de colaboración por parte del director de carrera, los coordinadores de especialidad también, los docentes que impartían clase con estos estudiantes, donde se realizaban una vez al mes, donde se entregaban todas las estrategias de parte del sistema de apoyo a la progresión a cada uno de nuestros docentes. ¿Por qué? Porque había muchos, tal como comentaba también Cheri, muchos docentes no sabían y desconocían a veces el diagnóstico y el síndrome, algunos con miedo también porque tuvimos casos con esquizofrenia, entonces era difícil que nuestros docentes pudieran trabajar con ellos, pero aún así se sensibilizó también el síndrome con ellos mismos y también con sus compañeros. Además tuvimos las reuniones con los familiares o los fiadores, los padres también, de nuestros estudiantes, que las realizaba principalmente la asesora pedagógica, el director de carrera y la tutora a cargo del estudiante. Eran 2 veces por semestre. Y finalmente estaban las reuniones con las entidades públicas, en este caso trabajamos mano a mano con Senadi, principalmente con el caso de nuestro estudiante que tenía hipoacusia bilateral bastante elevado, que eran el 80% más o menos de pérdida de audición. Eso se hacía 2 veces por semestre. Con los otros casos no tuvimos éxito en realidad en trabajar con estas entidades públicas. ¿Cómo identificábamos nuestros estudiantes que presentaban alguna dificultad o algún síndrome? Se aplicaba esta entrevista semiestructurada al inicio en el proceso de admisión, donde la completaban y finalmente, abajo donde están los comentarios y observaciones, habían un apartado donde tenían que certificar o comentar si presentaban algún grado de dificultad, ¿ya? Cuando uno de nuestros colaboradores identificaba que presentaba algún síndrome, se derivaba inmediatamente a las tutoras. Las tutoras realizaban entrevistas con ellos y trataban de pesquisar de mejor manera qué grado de dificultad presentaba el estudiante. Una vez que ya lo obteníamos, solicitábamos el diagnóstico. Para eso implementamos también el flujo de procedimiento de intervención, ya donde está la convocatoria de admisión,
En semana cero también realizamos distintas actividades y en el transcurso del semestre igual, y finalmente la mejora continua que tenía el proceso en ambos semestres. Y también en los casos que tuvimos principalmente con el estudiante con esquizofrenia, que presentó alrededor de 6 crisis en el año pasado, tuvimos que implementar también este flujo que se activaba inmediatamente la alerta, que podría ser por los mismos compañeros o también de los docentes, y al final tenía que continuar tal como lo estamos presentando ahora. Hemos tenido en realidad éxito con esta implementación del flujo, porque logramos en el fondo sensibilizar a los docentes y principalmente a sus compañeros. Y las evidencias que tenemos, teníamos los 5 estudiantes en este caso, en el caso de esquizofrenia, que era analista programador, tenía excelentes evaluaciones, esto es en otoño 2016. Ya también el caso de síndrome de Asperger, ingeniería de administración, también tuvo muy buenos resultados, ambos con diagnóstico definitivo. Y también teníamos el estudiante con hipoacusia severa bilateral, que estudiaba mecánica, donde tuvimos que hacer un trabajo ahí minucioso con los profesores, porque en el fondo ellos no manejaban la lengua, no se podían comunicar por medio de las señas, así que también tuvimos que implementar varias estrategias con ellos. Aún así nos fue bastante bien y los resultados acá lo demuestran. Y en el caso de Asperger, analista programador, tuvimos bastantes dificultades porque en este caso no presentó diagnóstico. Entonces nos complicó en el fondo las estrategias que teníamos que aplicar con él, porque a veces hacíamos o teníamos nuestras dudas si efectivamente era un Asperger o quizás tenía alguna otra dificultad que no estaba totalmente detallada. Lo mismo nos ocurrió con nuestros estudiantes de gastronomía internacional, del síndrome de Russell-Sirve, que también presentó también dificultades, habían los docentes tenían varias inquietudes porque ellos no a veces controlaban y no toleraban las estrategias que implementaban los estudiantes, el docente, pero en el fondo tratamos de hacer un trabajo con el director de carrera y con los docentes. Los resultados y las conclusiones que tuvimos. Primer semestre, segundo semestre y tercer semestre, principalmente con el estudiante de esquizofrenia. Este semestre, ahora pasado el otoño, tuvo varias complicaciones, presentó varias crisis, lamentablemente no pudo seguir con el apoyo que tenía de salud mental, que él pudo ingresar tardemente y seguir su tratamiento desde la institución, y por parte de las tutoras también realizamos las estrategias, pero aún así faltaba este otro apoyo. En el caso de los últimos, de Ingeniería en Administración de Empresas, Asperger y de hipoacusia, tuvimos excelentes trabajos y ahora en otoño 2017 tuvieron notas sobresalientes, diría yo, debido a su propia condición. Y desde otoño 2016 han sido atendidos 5 alumnos con distintos diagnósticos. Se evidenció también la necesidad de contar con mayor apoyo desde las tutoras, porque se nos hacía a veces escaso el tiempo que podíamos trabajar con ellos. Contamos en este minuto con 2 tutoras, entonces faltan implementar y ojalá generar el cargo con más horas. Y también los alumnos que poseen mayores recursos de autogestión son quienes se adaptan con mayor facilidad y logran sobreponerse a las distintas dificultades. Y los alumnos que no poseen un diagnóstico claro, tuvimos el percance y realizaron interrupción de estudio, ¿ya? Y a partir de la aplicación de la entrevista semiestructurada pudimos implementar distintas estrategias y alternativas de acuerdo al flujo que fuimos elaborando. Y principalmente la mayoría de nuestros alumnos, y como académicos también, y las familias manifestaron sentirse muy acompañados con las gestiones que estábamos realizando desde el sistema de apoyo a la progresión, y constantemente lo han agradecido. Gracias.